Hola de nuevo, en el video de hoy vamos a aprender a graficar con MATLAB. Lo primero que tengo aquí, estos comandos son para borrar la memoria, nada más para que en mi espacio de trabajo no me salga el historial de lo que he hecho. Esto nada más es por medio estilo de programación, no es necesario. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear vectores de la gráfica que queremos crear. En este caso vamos a empezar con una gráfica de 2 dimensiones, así que vamos a crear un vector X que va a utilizar la función linspace. Esta función me va a crear un barrido de números desde un primer punto hasta un segundo punto, y el tercer número va a ser el número de segmentos. En este caso le estoy indicando que vaya de menos 10 a 10 dividido en 20 partes. Ahora, una vez que yo tengo el vector X, mi Y simplemente quiero que sea X al cuadrado. Como ya podrán imaginarse, esto va a tener forma de una parábola. Ahora, como esto va a ser un vector, cuando yo haga multiplicación de vectores siempre voy a poner el operador punto antes de hacer alguna operación. En este caso vamos a quitarle el operador y vamos a ver qué pasa. Si le doy correr, me sale que hay un error, porque al multiplicar vectores yo tengo que utilizar el operador punto. Se lo ponemos antes de la operación, antes de elevarlo al cuadrado, le damos correr y vemos que la gráfica corrió. Como ya se los había dicho, era una parábola que va desde el menos 10 al 10 dividido en 20 pedazos. Ahorita hablaremos al respecto sobre cómo se ve. Bueno, sigamos con el código. Esto nada más es para sacar mi vector X y mi vector Y. Ahora, para empezar a graficar, una de las primeras cosas que podemos hacer es asignarle un número de figura. Esto va referido a que cuando tienes varias gráficas, para que no salgan una encima de otra, las vas enumerando y cada figura va a tener su propia gráfica. En poco a poco lo vamos a ir viendo. Por el momento no tiene tanto sentido poner que sea la primera figura esa gráfica. Siguiente, el comando para graficar va a ser plot, para hacer gráficas en 2D. Lo primero que tenemos que escribir es el vector X, el vector Y. En este caso le estoy indicando que sea una línea punteada, por eso tienen dos rayitas, y que sea de color rojo. Sin embargo, puedo cambiarlo. Por ejemplo, vamos a poner blue y vamos a poner que en lugar de sea una línea punteada, sea una línea seguida. Le damos correr y vemos que ahora la gráfica es una línea continua, pero es de color azul. Ahora, lo siguiente que hay que destacar es el grosor de la línea. Para cambiar ese grosor, nosotros tenemos que escribir este comando y después tendremos que ingresar el tamaño de la línea. En este caso le tengo puesto 4. Podemos tener algo muy delgado como 1 como grosor y vemos cómo ha disminuido. Entonces con esto podemos agregar el tamaño de nuestra línea. Existe un cierto rango para el grosor de la línea y también existe una lista de colores y figuras para la línea de nuestras gráficas. Ahorita nos meteremos a eso. Ahora, el siguiente comando es el de grid. Este sirve para encender o apagar el mallado de la gráfica. Si nosotros lo dejamos así, corremos, vemos que salen unas líneas para que tengamos una base a la hora de leer la gráfica. Sin embargo, esto podemos desactivarlo si simplemente lo cambiamos a off. Ahora, las etiquetas son label, especificando si es para el eje X o para el eje Y. Y entre los paréntesis y comillas vamos a poner el texto. De igual modo, existe el comando title. Este sirve, como su nombre lo dice, para poner un título a la gráfica. Y por último, nosotros vamos a poder ingresar una leyenda. Ahora, después de escribir el texto de la leyenda, nosotros podemos poner este comando. Y siguiente, podemos poner la ubicación en la que querramos que salga nuestra leyenda. En el caso pasado estaba en norte y lo acabo de pasar a sur para que vean el cambio. Le damos correr y vemos que ahora está en el sur, en la parte de abajo. Ahora, si nosotros tenemos dudas de cómo utilizar cada una de estas cosas, podemos utilizar un comando llamado help. En este caso, vamos a la ventana de comando, escribimos help y seguido escogemos lo que nosotros queramos tener información. Ejemplo, vamos a poner que queremos información de legend y le damos enter. Y cuando el programa cargue nos va a decir qué formas hay de utilizarlo. Y también nos da una pequeña lista
de funciones que probablemente nosotros queramos utilizar. Le podemos dar clic a cualquiera de estos y nos despega una ventana con la información documentada. Vamos a hacerlo grande y vemos que aquí nos los describe de una forma más detallada, y después de esta pequeña descripción van a aparecer ejemplos de cada uno para que sepan cómo utilizar las diferentes versiones de este comando. Regresando al principio, esta es la tabla de los colores que hay. Hay diferentes formas de llamarlo. Lo podemos llamar con el nombre completo o su abreviación. Para red es R, para verde es G, para azul es B, o podemos ingresar el RGB. El RGB es una forma numérica de llamar a los colores. Entonces esta es la forma en la que se utiliza el comando plot, la función plot, para hacer una gráfica. Seguido vamos a ver un ejemplo para una gráfica en 3 dimensiones. En este caso les tengo puestos signos de porcentaje para que lo lea como notas y no lo corra. Para quitarlos todos de golpe simplemente los seleccionamos y aquí le damos quitar comentario y vemos que regresa a líneas de comando. Sigamos, para una gráfica de 3D el comando que vamos a utilizar va a ser surf. Primero creo un vector de X, un vector de Y y después lo vuelvo enmallado. Ahora, una vez que yo ya tenga ese mallado, ya puedo evaluarlo en la función Z. Siguiente vamos a recalcar lo de las figuras. Si nos vamos al ejemplo anterior, yo les había dicho de que esta gráfica se agregue en la figura número 1 y esta gráfica va a estar en la figura número 2. En sí las figuras son las pestañas en las que se controlan las gráficas. Si nosotros le damos correr, vemos que nuestra gráfica número 2 está en una ventana y la gráfica número 1 está en otra. Si nosotros no especificamos la figura, simplemente nos va a leer la última gráfica, o en algunos casos puede ser que se transpongan. Vamos a cerrar esa ya que ya hemos explicado sobre ella y nos vamos a quedar con esta. Como podemos ver, esta es una gráfica en 3D, la cual nos da varias opciones de hacer notas, de hacer apuntes y podemos rotarla. Si le damos al simbolito de acá, podemos rotarla e ir viendo el mapa de contorno. También podemos hacerle zoom e ir ajustando los detalles que nosotros queramos observar. Bueno, ahora si nos vamos a los detalles de esta gráfica, igual tenemos la función grid que nos permite prender y apagar el mallado que hay detrás de la gráfica. También tiene las etiquetas del eje X, del eje Y, y para el nuevo eje que es el eje Z simplemente le agregamos Z. Y también tiene un título y tiene una leyenda. Otra cosa es que en este caso hablamos de las leyendas, que se le puede poner un texto, pero también se le puede poner un lugar en la gráfica. En este caso lo puse en el norte, por eso sale hacia arriba, y en el ejemplo pasado lo cambiamos a sur y por eso sale una parte de abajo. Esta es la lista sobre todas las ubicaciones. En este caso vamos a utilizar un ejemplo cualquiera, vamos a utilizar el de aquí. Le damos correr y vemos que lo pone centrado a la izquierda, pero lo pone afuera de la gráfica. Ahora, una vez que se tiene una visión rápida de cómo graficar en MATLAB, tanto 2D para 3D, vamos a hacer la comparación en Jupyter Notebook utilizando Python como lenguaje.